Decía yo, se enojaron muchísimos, pero se enojaron sobre todo por una cosa que es el tema del glifosato. Hubo gente que me dijo lo siguiente: yo también soy muy crítico de López Obrador, bien, hay que ser crítico de todos los gobernantes de este mundo, pero con lo del glifosato te has pasado, porque todo mundo sabe que es malo para la salud. Y ese todo mundo sabe es el gran problema que tenemos, que estamos tan eficazmente desinformados respecto de la biotecnología en general, que la gente cree que sabe, cree que no hay duda alguna que el glifosato es dañino para la salud. Porque yo una vez que el Instituto Internacional de Investigación contra el Cáncer lo ubicó en la categoría 2A de probablemente cancerígeno, con lo cual esto quiere decir que provoca cáncer. Y no se molestan en ir a ver qué quiere decir probablemente cancerígeno según la categoría 2A de la IARC. Ven que un tribunal decidió que una persona sufrió cáncer por estar expuesto enormemente al glifosato, y calculan que esta vez los tribunales en los que no suelen creer, y en los que además no se debe creer para cuestiones meramente relacionadas con lo científico, ahora sí los tribunales ya han dicho la verdad científica: el glifosato es malísimo. Y todo eso es desinformación. Y es una desinformación que especialmente en Europa y en México se ha difundido de una manera tan intensa, tan interesada, que llama muchísimo la atención. Así que vamos a empezar. Y parto de una pregunta de Ismael Sánchez que dice: ¿conoce el caso del matrimonio que demandó a Monsanto por haber desarrollado cáncer presuntamente por la exposición al glifosato? Ese caso en concreto no lo conozco, pero conozco casos y puedo decirte que probablemente el tribunal les dé la razón. Y eso no quiere decir que sea cierto lo que ocurrió, o sea, que realmente hayan adquirido cáncer debido al glifosato. El glifosato es un herbicida, y es un herbicida que se descubrió en los años 50, en 1950, y finalmente se redescubrió en 1970 por el químico de Monsanto John Franz, y que descubrió que tenía propiedades herbicidas muy interesantes. Por ejemplo, que solo ataca las plantas que están en proceso de crecimiento. Es decir, si tú ya tienes una planta en una etapa superior de su crecimiento, puedes rociar glifosato para acabar con la hierba mala a su alrededor sin causarle directamente daños. Se lanzó al mercado en 1974 bajo el nombre Roundup, y la patente que tenía caducó en el año 2000. Es decir, desde el año 2000 no tiene nada que ver con Monsanto el glifosato. Pero como Monsanto es el gran argumento de los antitransgénicos y de los antibiotecnológicos, siempre hablan de la relación glifosato-Monsanto. Y al mencionar Monsanto, ya con eso hay una culpa por asociación, porque Monsanto fue una compañía química, antes de dedicarse a la agroquímica y a las cuestiones agrícolas, fue una compañía que hizo cosas que pueden ser cuestionables. Por ejemplo, fue una de las fabricantes del agente naranja, que es un defoliante que se utilizó en la guerra de Vietnam y que dañó sobre todo a los propios estadounidenses, a los propios soldados estadounidenses, y el gobierno de Estados Unidos intentó por todos los medios mostrar que el agente naranja no causaba daños, y al final se demostró que sí los causaba, y tuvo que indemnizar a los soldados que se habían visto expuestos al agente naranja. Por supuesto, a quienes no indemnizó fue a los vietnamitas que se vieron expuestos al agente naranja. Pero eso fue uno de los varios fabricantes de agente naranja, ni lo descubrió, ni lo inventó, ni anduvo promoviéndolo para hacer la guerra, simplemente hizo su labor como empresa de un país que estaba en una guerra con la que podemos estar totalmente en desacuerdo, pero no podemos trasladarle la responsabilidad moral. Por esto, miren ustedes, la Boeing hace aviones de guerra, y yo no veo a nadie diciendo que hay que dejar de utilizar los aviones Boeing que se utilizan para los viajes intercontinentales, para irse de turismo, para ir a Roma, para ir a disfrutar, para visitar a la mamá o a tus nietos, que yo no he podido visitar a mis nietas en Canadá con la pandemia. Nadie dice no uses Boeing porque Boeing participa en la guerra. Claro que participa en la guerra, como muchas otras empresas, pero
si no apoyas directamente la labor bélica de Boeing, no puedes satanizar a sus aviones ni a los trabajadores que hacen esos aviones. Todo esto se hipersimplifica de una manera enorme. Bien, el glifosato es un veneno, mata hierbas. Y como veneno que es, tiene una serie de requisitos de aplicación. Yo cuando era chaval y estuve trabajando en el campo, yo rociaba de malatión cultivos de fruta. El malatión persiste en el ambiente mucho más tiempo que el glifosato. Y teníamos unos protocolos de seguridad y tenías que usar traje de seguridad y mascarilla y luego te tenías que duchar después de aplicarlo, que era con unos tanques a los que bombeabas el aire para que saliera, para que pudiera rociar. El aire se bombeaba a mano, aquello no era nada automatizado. Esto lo hice en Chiapas, si mal no recuerdo, en plantaciones de mango de uno de mis tíos. Tengo familia rica, no yo, no, pero mi familia, algunos de mi familia eran o fueron en su momento gente de posibles y tuvieron ranchos en Chiapas. Y toda sustancia química puede ser cancerígena dependiendo en qué cantidades, porque el problema es la dosis. Y la dosis de glifosato para causar problemas es elevadísima, porque es uno de los herbicidas más seguros, menos tóxicos que hay. ¿Quiere decir esto que te lo puedes beber? No. Y este es un desafío que alguna vez alguno de los payasos de la ecología política hizo, llevarle a alguien un vaso de glifosato y decirle, si esto es inocuo, bébetelo. Como dice mi amigo J.M. Mulet, que es del libro del que vamos a hablar ahora, dice, a ningún agricultor orgánico, ecológico y hippie le puedes llevar un plato de abono orgánico y decirle, cómetelo. Te dices que es tan bueno, a ver, cómetelo. No se lo va a comer, porque no está hecho para eso. El glifosato no está hecho para comerse, pero tiene varias ventajas. Es poco tóxico para quien lo aplica, es poco tóxico para el medio ambiente porque en pocos días o semanas fundamentalmente se degrada en otras sustancias que no son tóxicas ni dañinas. Y es una mentira que mucha gente ha contado. Es que el glifosato se acumula en los tejidos. No, eso pasó con el DDT. Efectivamente, fue un grave problema y además se utilizó muy mal el DDT. Pero ni siquiera Raquel Carson, la mujer que escribió La Primavera Silenciosa, que disparó el movimiento ecologista político, ni siquiera ella promovía la prohibición del DDT. Pero sus adeptos se fueron, por supuesto, al extremo e hicieron que se prohibiera el DDT con resultados absolutamente letales. El DDT es la única forma eficaz de controlar los criaderos de mosquitos que transmiten la malaria. Si no usas DDT, vas a tener mosquitos. Si tienes mosquitos, vas a tener malaria. Si tienes malaria, vas a tener muertos de malaria, sobre todo niños. La prohibición del DDT ha matado a millones de niños y casi nadie tiene en cuenta esto. Lo cual no quiere decir que el DDT debiera usarse como en un momento dado se utilizó, rociando a la gente de la cabeza a los pies, por ejemplo, con DDT para quitarle piojos y cosas por el estilo. Bueno, el glifosato fue adoptado por los agricultores porque era buenísimo, era un producto excelente, poco tóxico, no se acumula, se degrada, es de fácil aplicación. Estuvieron encantados. El descubridor John Franz recibió la Medalla Nacional de Tecnología de los Estados Unidos en 1987 y la Medalla Perkin de Química Aplicada en 1990 por haberlo descubierto, porque es un gran descubrimiento. Y no tiene nada que ver con los transgénicos hasta que se inventa, hasta que Monsanto produce el primer cultivo que es resistente al glifosato, al Roundup, que es el nombre comercial que tiene el glifosato, el nombre comercial de Monsanto hoy Bayer. ¿Qué es lo que pasaba? Si tú tenías unas semillas que eran resistentes al glifosato, podías aplicarlo mientras la planta estaba creciendo y podías, por lo tanto, deshacerte de la maleza mucho más eficazmente. Lo único que se hizo fue introducir en las semillas de estos transgénicos un gen que las vuelve inmunes al glifosato. Y esto permitió la utilización de glifosato con unos cultivos transgénicos, los Roundup Ready, que permitía una mayor productividad, que se perdieran menos cosechas. Y aquí voy a lo fundamental. Se pierde aproximadamente el 30% de todo lo que se cultiva en el mundo cada año.
El 30%. Es decir, si se perdiera menos, ya no estamos hablando de cultivar más, si se perdiera menos de lo que se cultiva, podríamos alimentar a todo el mundo sin problemas. Pero se pierde. Se pierde una gran cantidad, fundamentalmente por plagas, por problemas de transporte, por problemas logísticos, pero sobre todo por plagas de distinto tipo. Por hace unos meses estuvo una amenaza terrible de langosta en África que podría llevar a una hambruna terrible. Son saltamontes cuando se convierten en plagas de langosta. Entonces necesitamos buenos herbicidas y necesitamos buenos pesticidas. La idea ecologista, del ecologismo político, no del ecologismo científico, que es distinto, de que puede haber otras formas mucho más bonitas, amables y con conejitos peluditos para deshacerse de los animales, las plantas y los hongos que se comen las cosechas, es un sueño guajiro. Eso solo lo puede decir alguien que no ha conocido el campo más que en foto. Bueno, el glifosato se absorbe por el follaje, no se absorbe por las raíces, por las raíces, es otra ventaja. Y todos los estudios toxicológicos, todos los estudios, pueden ustedes revisarlos, el del Instituto Federal Alemán de Evaluación de Riesgos en 2013 dijo que no había ninguna toxicidad detectable, ni siquiera para los trabajadores, si utilizan los elementos de protección correctos. En cualquier fábrica vas a encontrar productos potencialmente mucho más peligrosos que el glifosato y nadie los está prohibiendo. Y hay trabajadores que se enferman por utilizar mal esos productos, por no usar el equipo de protección individual, porque hay patrones que no les dan el equipo de protección individual, pero ahí la culpa es o del trabajador o del patrón o de los organismos reguladores que no están haciendo su trabajo, pero no del producto. En el caso del glifosato se hace la excepción y se dice que la culpa es del producto. ¿Por qué? Porque es Monsanto. Sí, está clasificado como categoría 2A, igual que las carnes rojas y trabajar como peluquero. Es probablemente cancerígeno en dosis altísimas. Como muchísimas otras cosas son probablemente cancerígenas en dosis altísimas, incluido el jamón serrano. Pero raras personas comen todos los días la cantidad necesaria de jamón serrano para desarrollar un cáncer. Por eso se habla de moderación. Y mientras no hables de dosis, simple y sencillamente decir que hay glifosato presente no indica que haya un riesgo para la gente. No indica que haya un riesgo, necesitas conocer las dosis. Bueno, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos hizo una serie de investigaciones, otro australiano hizo una serie de investigaciones, el gobierno canadiense hizo otra serie de investigaciones y no hay la toxicidad que algunos le atribuyen de manera inventada. Y voy a terminar con esta historia. Hace 15 años, creo que lo conté la vez pasada, pero lo repito, hace 15 años un traductor argentino me estuvo diciendo que nacían niños con microcefalia por el glifosato en los cultivos de soja o soya transgénica resistente al glifosato en Argentina. Le pedí los estudios, no hay estudios. Han pasado 15 años, esos niños ya habrían muerto o serían personas mayores. Debería haber registros médicos sobre la existencia de esas grandes hordas de niños microcefálicos que no existen, que solo existen en la fantasía de quienes odian la biotecnología y creen de muy buen corazón que están haciendo bien al oponerse a ella, sin darse cuenta que condenan a la gente a pérdidas en su producción, condenan a la gente que necesita esa producción para comer al hambre, y no están venciendo al monstruo malvado de Monsanto que hace años dejó de existir, por lo cierto. Por cierto, nada de esto que uno diga parece ser suficiente para quienes mantienen una posición ideológica. Las posiciones ideológicas es muy difícil confrontarlas con datos, con hechos, con información, porque son posiciones a las que no se llegó por datos, hechos o información, sino por convicciones de creencias irracionales. Este libro de mi amigo J.M. Mulet, que alguna vez fue, por cierto, en Argentina, lo agredieron. Yo estaba con alguien directamente en contacto por mensajería, hablando de un grupo de locos que llegó a atacar una charla que iba a dar, que Mulet es un investigador, no es un investigador, un doctor en biotecnología, en biología molecular, absolutamente inocente, pero iba a hablar y no querían que hablara en Argentina.
En mi blog, mi viejo blog, El Retorno de los Charlatanes, está la historia del ataque al que se vio obligado Mulet, que acabó teniendo que tener protección policial. Es que es de locos que un científico tenga que ser protegido porque un grupo de enfermos mentales creen que salvan el mundo atacando al conocimiento y a los datos. Transgénicos sin miedo, de Mulet. Para las personas que están convencidas de que esto es el mal, miren, no hay nada que hablar. Pero si usted tiene dudas, léase Transgénicos sin miedo, de J.M. Mulet, porque ahí están todos los datos, todos los hechos que a usted le interesan. Con una frase me quedo de mi querido J.M. La biotecnología, los avances tecnológicos nunca han ahondado a la brecha social. Siempre la han reducido. Siempre la han reducido. La brecha social que nos pueda escandalizar el día de hoy es muy inferior a las brechas sociales que hubo en el pasado. Y cualquier repaso mínimo de la historia, más allá de las personas que viven de decirnos que todo está muy mal, cualquier repaso sensato de la historia nos demuestra que los avances tecnológicos han cerrado las brechas sociales. Que hoy la gente que antes no podía comer ciertas cosas, hoy las come. El pollo era un sueño, la carne era un sueño, tener un televisor era un sueño, tener un teléfono, los ricos tenían esas cosas, tener una cámara de fotográfica, participar en el debate de los medios de comunicación con una camarita que puede costar 5 euros, una webcam con la que conectarte. Los avances tecnológicos cierran la brecha social y los que creen que evitan que se ahonde la brecha social combatiendo a la tecnología acaban siendo aliados de la injusticia. Y esto hay que tenerlo presente muchísimo. Todo lo demás que nos puedan decir, me han dicho sobre el glifosato, todo tipo de barbaridades, es inaceptable. No tiene nada que ver con el producto y tiene que ver con su aplicación, con su uso, pero si aplicáramos la misma lógica del glifosato a todo lo que hay en una fábrica cualquiera, a todos los productos de limpieza, tendríamos que prescindir completamente de los avances de la química. Entonces, pues lo he vuelto a decir y se van a volver a enojar conmigo, yo lo sé, y en cierto modo debo decir que me da muchísimo gusto, y me da muchísimo gusto porque me dice que estamos tocando puntos que la gente preferiría que no se dijeran. Mira, les encantaría que yo sonara como yo defiendo a Monsanto porque la libre empresa es muy importante. No, el producto es bueno para los agricultores, se los quita si su situación empeora. Los dejas usarlo y su situación mejora. Y no hay nada dañino, nada peligroso, solo la idea de que es una empresa que tiene un nombre que fue además magnificado por horrores como el documental de Marie-Monique Robin, El mundo según Monsanto, y que está basado en las conspiranoias más viles de la idea de que las empresas existen para matarnos y no para vendernos productos. Y una empresa que te quiere vender productos, hombre, habitualmente quiere que sigas vivo para que le vuelvas a comprar, ¿no? Si te matara ya no serías cliente, y entonces eso no es buen negocio. Desde el mero punto de vista económico, sería idiota. Son idiotas las acusaciones que se hacen contra Monsanto. Y otra cosa mucho peor, el paternalismo hacia el agricultor. Los agricultores que utilizan estos productos son imbéciles o son malvados. Y digo, la gente que nunca ha cultivado, más allá del frijolito o la alubia que se germina en la escuela cuando estás en quinto de primaria, y que esa es su relación más intensa y cercana con el cultivo de productos para el consumo humano, ellos le están diciendo a los agricultores que no saben ser agricultores, que están usando productos que no deberían estar usando porque son tontos. Y el listo siempre es el que está en la ciudad. El listo que cree que las lechugas nacen en los anaqueles del supermercado. Ese desprecio al agricultor ya me parece uno de los ejemplos más delirantes de lo mal que se están haciendo las cosas cuando les creemos a quienes nos dicen cosas que no
pueden demostrar. Y es el caso de los transgénicos, es el caso del glifosato, es el caso de la biotecnología y es el caso de la ciencia y la tecnología en general, que aunque generen problemas, siempre resuelven más problemas de los que han generado, y cuando generan problemas, la única forma de resolver los problemas que genera la tecnología es nueva y mejor tecnología. El pasado nunca nos ha dado las pistas del futuro. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.